Libro de Números, capítulo 24, versículo 17. Amén. Números 24, 17. Dice así: verle, mas no ahora; mirarle, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y levantarse a cetro de Israel, y herirá los cantones de Moab y destruirá todos los hijos de Set. Vuelvo a leer. Verle, mas no ahora; mirarle, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y levantarse a cetro de Israel, y herirá los cantones de Moab y destruirá todos los hijos de Set. Amén. Vamos a orar, hermano. Hermano Román, por favor, puede orar por el mensaje. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, oh soberano Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, continuamos, Señor, delante de ti. Aquí en este lugar pedimos, Señor, recibir tu bendita palabra. Nos preparamos, Dios mío, para recibir el mensaje de tu palabra. Te pido por favor que tomes a nuestro hermano que nos trae este mensaje de esta mañana. Que el Espíritu Santo sea tomando el control de todo su ser, de toda su vida, Dios mío, y que esa palabra que Él trae a nuestras vidas en esta mañana sea la propia de tu santa voluntad. Padre, usa en gran manera, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Bueno, el domingo pasado estuvimos hablando de Jesucristo como la estrella de Jacob. Y hoy vamos a presentar al Señor Jesucristo con el segundo título que hay ahí, que es Cetro de Israel. Como dice, levantarse al cetro o cetro de Israel. El cetro, hermanos, entonces primeramente es una vara que usan los reyes o los gobernadores como un símbolo de poder y dignidad. Un bastón, digámoslo así, un bastoncito. Un bastón, ese es el cetro. Como a las reinas, ¿cierto? Las reinas de los reinados que les dan el cetro, les dan un bastón. Y en la Biblia esto simboliza una autoridad. La autoridad real, la autoridad del rey. Mire Isaías capítulo 14, versículo 5, solamente para ver ahí qué es autoridad. 14:5 dice: quebrantó Jehová el bastón de los impíos, el cetro de los señores. Cuando dice el cetro de los señores, es que los señores son los fuertes, los poderosos, y que Dios quebrantó el cetro de los señores. O sea, el cetro era un bastón para gobernar, un asunto de autoridad. Cuando usted le entregan el cetro, el bastón o la vara, el cetro es como un palo, y ese bastón solo lo tiene el que gobierna. Los indígenas, acá los indígenas de Colombia, ellos utilizan todavía mucho el cetro, andan con el bastón, con el palo. Y ese bastón indígena es muy importante para ellos. Incluso ellos tienen unos partidos políticos, y al que los va a representar le entregan el bastón, le entregan el cetro. Por eso es muy delicado, si usted va a ser un político, que reciba el cetro de los indígenas, porque lo que le están diciendo es: ya, usted es el gobernador de nosotros, usted nos va a gobernar. Eso es un problema, porque eso es una cosa de autoridad. El cetro entonces es esa vara, y la Biblia dice que Jesucristo tiene ese cetro de autoridad. Mire Hebreos capítulo 1, versículo 5. Hebreos capítulo 1, versículo 5 al versículo 8. Carta a los Hebreos, capítulo 5, capítulo 1, perdón, del versículo 5 dice al versículo 8: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez: yo seré el padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la redondez de la tierra, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Y ciertamente con respecto a los ángeles dice: el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas al hijo, versículo 8: mas al hijo, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de rectitud, el cetro de tu reino. Entonces miren que ahí habla de que el Hijo de Dios, Jesucristo, tiene el cetro de rectitud. Amén. Tiene la vara o el bastón de mando. Jesucristo tiene
el bastón o el cetro de rectitud es el cetro de tu reino. Por eso, ahí está hablando de los ángeles, ahí esa parte de la palabra está hablando de los ángeles y está comparando a los ángeles con Jesucristo. Y dice que los ángeles son espíritus ministradores, ¿cierto? Llamas de fuego, pero el Hijo tiene la autoridad sobre los ángeles porque dice que el Hijo tiene el cetro, tiene el poder sobre todo. Cetro de rectitud es el cetro de tu reino. Los ángeles son espíritus entonces servidores y ellos no tienen ninguna autoridad, toda es dada de Dios a Cristo, toda la autoridad la tiene Cristo. Por eso, hermano, los demonios no pueden hacerle daño a un hijo de Dios, a no ser que el que tiene el poder, el que tiene el cetro, se los permita, a no ser que Jesucristo se los permita, porque Él es el que tiene el poder y la autoridad. Amén. Amén. Entonces, la gente le tiene miedo a los ángeles, la gente le tiene miedo o le hace culto a los ángeles, pero la Biblia dice que a Jesucristo lo tienen que adorar todos los ángeles de Dios, como dice el versículo 6, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces al Señor Jesucristo lo tienen que adorar los ángeles, así la gente hoy día le haga culto a los ángeles y le tenga miedo a los ángeles e invoquen a los ángeles, a los seres de luz o como les quieran llamar. Incluso la Biblia, cuando dice adórenle todos los ángeles de Dios, es como que se remite a un salmo que es el Salmo 97, Salmo 97, el versículo 7. Salmo 97, 7, que dice así: avergüéncense todos los que sirven a la escultura, los que se alaban de los ídolos, todos los dioses se encorven a él. Se encorven es, le rindan culto o lo adoren, todos los dioses, todos los ídolos. Y ahí podríamos decir entonces también todos los demonios, todos se encorven o lo adoren o adoren a Dios. Entonces a Jesucristo lo tienen que adorar todos los ángeles. La gente no le tiene, o a nosotros no nos tiene que dar miedo, temor de ningún ángel, ni de ningún demonio, ni nada de eso, porque Jesucristo es el que manda sobre ellos, el que tiene el cetro de autoridad sobre todos. Y si alguien llega a usted y le dice: ay, tengo miedo que un ángel, de que un tal ángel o tal demonio que me está diciendo, no tenga miedo. Usted lo que tiene es que entregarle su vida al Señor Jesucristo. Y si usted le entrega su vida al Señor Jesucristo, ¿usted por qué le va a tener miedo a los demonios? ¿Por qué le va a tener miedo a los ángeles? ¿Para qué? ¿Qué necesidad tiene de invocar un ángel para que le ayude? ¿O de invocar un espíritu para que le ayude o algo así? No tiene ninguna necesidad. ¿Por qué? Porque a Jesucristo se le tendrán que arrodillar, adorar e invocar todos los ídolos, todos los demonios y todos los ángeles. El versículo hay en Hebreos, donde estábamos en el capítulo 1, en Hebreos en el capítulo 1, el versículo, o viene diciendo en el versículo 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré el padre y él me será mi hijo. A ningún ángel Dios le dijo eso. Solamente se lo dijo al Señor Jesucristo. O sea, a ningún ángel Dios le dijo esas cosas. Ahora, la Biblia dice que los ángeles nos cuidan, como está ahí, ¿cierto? Porque son espíritus ministradores que nos cuidan, que nos sirven. Porque si nos ministran, es que nos sirven. Pero no dice que tenemos que invocar a los ángeles para que nos sirvan. ¿Sí me entienden? Como uno cuando es pequeñito le dice: ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, para que ponga el pase de alegría, ¿cierto? Con todos los santos, Jesús y María. No, yo no tengo que rezar eso, ni decir eso, ni enseñarle a los niños que digan eso, porque el que tiene poder sobre los ángeles es el Señor Jesucristo. Entonces, si el Señor Jesucristo tiene el poder, ¿para qué yo voy a decir ángel de mi guarda, dulce compañía? Eso no tiene nada que ver. Pero también ya eso le enseñan a los niños. Ya cuando están grandes ellos dicen: San Miguel Arcángel, guárdame de todo mal, cúbreme con tu poder, si Satanás viene, atácalo. Y San Miguel Arcángel es un ángel que está así, yo no sé si lo han visto, como con una lanza, y tiene al diablo, ¿cierto? Ahí dice: San Miguel Arcángel, protégenos. Y hay gente que se hace así en coros, en grupos, y todos levantan la mano derecha:
San Miguel Arcángel, protégenos del mal, protégenos del peligro. ¿Para qué? Si Jesucristo, si San Miguel Arcángel le tiene que rendir cuentas a Cristo. Amén. ¿Para qué hacen eso? No hay necesidad. Nosotros tenemos a Jesucristo, que es a quien le tendrán que adorar todos los ángeles de Dios. San Miguel, San Gabriel, o Miguel, Gabriel y todos esos. Yo les digo San, pero digamos Miguel y Gabriel y todos tendrán que darle cuentas a Dios, a Jesucristo, porque Él tiene el cetro. Amén. O sea, Él tiene el cetro, Él tiene el poder. Él tiene el poder. Entonces, mis hermanos, ahí en el versículo 8 dice: mas al Hijo, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de rectitud es el cetro de tu reino. A propósito, en ese versículo, Hebreos 1:8, cuando habla de Jesucristo le dice Dios con D mayúscula. Si usted ve ahí que habla de Jesucristo y le dice Dios, tu trono, oh Dios. Amén, con D mayúscula. Y ese versículo está así también en la Biblia de los testigos de Jehová. Ellos se les pasó y no lo cambiaron. Entonces, en la misma Biblia de los testigos de Jehová le dice a Jesucristo Dios con mayúscula. Se les pasó de largo ese versículo. Ahora, hermano, ¿quién es el que da testimonio de Jesucristo? Dios Padre. Dios Padre. Porque dice: ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios? A ninguno. Pero sí hablo del Hijo. Y al Hijo le dijo: tu trono, oh Dios. Amén. Sí hablo del Hijo. Entonces, ¿quién da testimonio del Hijo? Dios Padre. Ese versículo 8, hermanos, está en el Salmo 45. Vamos al Salmo 45. Salmo número 45. Versículo 6. Salmo 45, versículo 6. ¿Cómo dice Salmo 45, 6? Dice: tu trono, oh Dios, eterno y para siempre, vara de justicia, la vara de tu reino. Si usted lo compara con Hebreos, se lo compara con Hebreos 1:8, dice: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de rectitud, el cetro de tu reino. O sea, es el mismo versículo. Está en Salmos y está ahí en Hebreos, pero es el mismo versículo, donde dice: tu trono, Dios eterno y para siempre, vara de justicia, la vara de tu reino. Entonces, cuando Hebreos cita Hebreos cita en 1:8, tu trono, Dios, está citando Salmos 45, versículo 6. Amén. Está citando Salmos 45, versículo 6. Amén. Y en este salmo, el salmista está hablando de un rey. Mire que dice el versículo 1: rebosa mi corazón palabra buena. Yo digo en mis obras del rey. Mi lengua será como una pluma de escribano que escribe a pieza. O sea, el salmista está hablando sobre un rey. Amén. Así hay una canción de un cantante famoso, ¿cierto? Rebosa mi corazón con palabras de amor y todo eso. Entonces, sobre ti la gracia se derramó. Eso es de ahí, de ese salmo. Mire, rebosa mi corazón palabra buena. Yo digo en mis obras del rey. Ahí está hablando de un rey. De un rey. Mi lengua será como una pluma de escribano, para escribir rápidamente. Y dice el 2: te hermoseaste más que los hijos de los hombres. O sea, es más hermoso Jesucristo que cualquier otro. Te hermoseaste más. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto te ha bendecido Dios para siempre. O sea, hay una gracia sobre ese rey, que es Jesucristo, y Dios lo ha bendecido para siempre. Para siempre. Cíñete tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu hermosura. Y ahí está hablando de Jesucristo. Y ahí parece entonces que está hablando de la segunda venida. Amén. Porque dice: cíñete tu espada sobre tu muslo, oh valiente. Y ese es otro título del Señor Jesucristo. Valiente, oh valiente, con tu gloria y con tu hermosura. Y con tu hermosura sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará terribilidades. O sea, cabalga. ¿Y cuándo va a venir Jesucristo cabalgando? Pues la segunda venida. La segunda venida. Sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Tu diestra va a mostrar lo terrible que va a ser eso. ¿Sí entiendes? Lo duro que va a ser esa segunda venida.
tus saetas agudas, tus flechas, con que caerán pueblos debajo de ti, en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, y entonces le dice al rey Dios, tu trono, oh Dios, para siempre, vara de justicia, la vara de tu reino. Dice el versículo 7, amaste la justicia y aborreciste la maldad, por tanto te ungió Dios, tu Dios, con aceite de gozo más que a tus compañeros. Amén. Ahora, ese versículo 7 es el mismo Hebreos 1 también. Versículo 7 es el mismo Hebreos 1, porque dice Hebreos 1, el versículo 9. Amaste la justicia, aborreciste la maldad. Por esto Dios te ungió, por esto Dios, tu Dios, te ungió con aceite de alegría más que a tus compañeros. Entonces se ve que el versículo 9 de Hebreos 1 es el versículo 7 del Salmo 45. Amén. Sí pueden, sí cogen esa idea, ¿cierto? El versículo 9 de Hebreos 1, Hebreos 1:9 es el Salmo 45, versículo 7. Por eso te ungió Dios. Ahora, nosotros sabemos que cuando el Señor Jesucristo vino, fue ungido por Dios. Amén. Porque Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Amén. ¿Recuerdan esa palabra? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Amén. Entonces sabemos que Él ungió. Pero esa unción entonces significa para venir a hacer algo, para tomar una venganza o algo que va a pasar. Entonces te ungió Dios con aceite de gozo, con aceite de alegría. Y aquí es tal vez una de las pocas ocasiones, si no la única, donde sabemos que Jesucristo estuvo alegre o va a estar alegre. Porque dice, te ungió con aceite de alegría, con aceite de gozo. ¿Sí me hago entender ahí? No recuerdo mucho más donde diga, y el Señor estaba muy alegre, muy feliz. Pues de más que Él sí estuvo feliz. Pero en este lugar es donde sabemos que Él tuvo ese sentimiento de alegría también. Que Él también se alegró. No solamente se enojó, lloró, sanó, sino que también se alegró y se alegrará. Y se alegrará. Ahora, hermanos, ¿por qué el Señor Jesús tiene ese cetro? ¿Por qué? ¿Por qué Dios le dio ese cetro? Van a decir, bueno, porque es el Hijo de Dios. Recordando Isaías que dice, hicieron acercar a uno como hijo del hombre hasta el anciano de días, y le fueron dados dominio, poder, reino. Pero ¿por qué, según Salmo 45 y Hebreos 1, por qué el Hijo de Dios tiene ese cetro? ¿Por qué se lo dieron? Porque amó más la justicia. Porque amó la justicia y aborreció la maldad. Amén. Mira que dice, porque amaste la justicia y aborreciste la maldad, por eso Dios te ungió. Amén. Por eso Dios te ungió. Entonces, hermanos, esa canción que es el Salmo 45 es para el rey, y destaca pues que el rey Jesucristo tiene el cetro. ¿Por qué se lo dio? Porque amó la justicia. ¿Quién es el justo? La primera persona que la Biblia llama justa fue a Noé. Fue a Noé. Vamos a leer Génesis 6. Génesis 6. Génesis capítulo 6, el versículo 9. Gloria a Dios. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Perfecto fue en sus generaciones. Con Dios anduvo Noé. O sea, Noé andó con Dios, caminó con Dios. Versículo 22. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Dios, así lo hizo. Entonces de aquí yo puedo decir dos cosas sobre el justo. ¿Quién es el justo? El justo es el que hace lo que Dios le dice que haga, y el justo es el que anda con Dios. Ese es el justo. Pues los dos primeros momentos en que la Biblia llama a un hombre justo, al primer hombre justo, y dice ¿por qué lo llama justo? Lo llama justo porque andó con él, andaba con Dios, y porque hacía lo que Dios le decía que hiciera. Porque usted puede andar con alguien y no hace lo que le dicen que haga. Amén. Amén. Usted puede andar, o usted puede hacer algo, pero no anda con la otra persona. Pero Noé andó con Dios y hacía lo que Dios le decía que había que hacer. Ahora, hermanos, la pregunta sería si nosotros andamos con Dios y si nosotros hacemos lo que Dios nos dice que hagamos.
Amén. Gracias. Esa es la pregunta. ¿Andamos con Dios o solamente lo vemos los domingos? Amén. ¿Sí me entiende la diferencia? ¿Andamos con Dios o solamente nos encontramos con Él el domingo? ¿Y qué luz? ¿Andamos con Dios o solamente nos encontramos con Él el miércoles y el domingo? O porque andar con Dios sería todos los días. Sería permanentemente. Amén. ¿Sí me entiende? Permanentemente andar con Dios. Ahora, ¿hacemos lo que Dios nos dice o no hacemos, o hacemos unas cosas y otras no las hacemos? Es verdad. Amén. Entonces, en nuestra naturaleza, en nuestra manera, no lo hacemos. Y hay veces ponemos nuestras propias excusas para decir por qué no andamos con Dios y para decir por qué no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Ponemos nuestras propias excusas. O ponemos nuestras excusas. Amén. Romanos capítulo 10, versículo 3 dice. Romanos 10, 3. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Romanos 10, 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando de establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. No se han sujetado, o sea que es, ignorando lo de Dios, se busca hacer la propia justicia y entonces no se anda con Dios, sino que se busca hacer las propias cosas, la propia justicia. Y eso es lo que podríamos llamar las excusas del hombre. Ahora, ¿qué excusas pone el hombre para andar con Dios? Bueno, hay muchas. Bueno, tengo que trabajar, tengo que sostener esta familia, yo no soy capaz de llevar la vida cristiana. ¿Qué más? Yo cuando vaya a ser cristiano lo voy a hacer en serio. Es que no me gusta ser cristiano ahí de a poquito. ¿Qué más excusas ponen? Está muy lejos la iglesia. No me gusta andar solo o andar sola. Cuando termine esta relación empiezo a buscar de Dios. Cuando se mejore mi matrimonio empiezo a buscar de Dios. ¿Qué más excusas puede poner el hombre? O la mujer, pues, ¿cierto? Para buscar de Dios. Es que estoy muy enfermo. Espere que yo me alivie y empiezo a buscar de Dios. Estoy muy joven, estoy muy viejo, estoy muy ocupado. Yo no sé qué más excusas hacer. Pero que me ganaron ustedes. No, yo no sé qué más, pero el hombre pone miles de excusas para buscar de Dios. Miles de excusas, cientos de excusas, muchas excusas para buscar de Dios. Entonces el hombre trata en su justicia de justificarse y no puede, y no podrá justificarse. Ahora, ¿qué fue la otra cosa que hizo Noé? Hizo lo que Dios le dijo. Amén. Hizo lo que Dios le dijo. Ahora, hermanos, ¿cuál era la otra razón para que Jesucristo tuviera el cetro? La primera era que amaba la justicia. ¿Cuál era la otra razón? ¿Por qué Dios le dio el cetro? Porque amaba la justicia. ¿Pero qué era lo otro? Aborrecía la maldad. Aborrecía la maldad. El hombre debe entender que tiene un corazón inclinado a la maldad. Sin Cristo el hombre tendrá, hermanos, ese corazón más inclinado todavía a la maldad. Si aún el hombre con Cristo tiene como un ángel y un demonio hablando. ¿Usted no ha visto que esas caricaturas, que aquí hay un ángel y aquí hay un demonio? Y este le dice, haga esto, y este le dice, no lo haga. No, el demonio le dice que lo haga. Bueno, entonces haga esto, este no lo haga. Hágalo, y este no. Y es así como que el hombre sin saber. ¿Listo? Y el hombre es tan tremendo que eso lo pasa al campo material, al campo carnal. Y entonces dice, es que esta mujer me aconseja, pero esta es como el diablo y también me gusta como lo del diablo. El hombre pasa esas cosas de lo espiritual a lo físico. Entonces cuando quiere un buen consejo, llama a esta. Y cuando quiere un consejo diabólico, llama a esta otra. O las mujeres también, posiblemente. No sé. Hermanos, la primera vez que aparece la palabra malo, habla del hombre. Génesis 6, en ese mismo capítulo de Génesis 6, versículo 5. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo el intento de los pensamientos del corazón de ellos ciertamente era malo todo el tiempo. Capítulo 8, versículo 21.
capítulo 8, versículo 21 de Génesis. Y olió Jehová olor de reposo y dijo Jehová en su corazón: no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre malo es desde su niñez, ni volveré más a herir la tierra toda cosa viva como he hecho. El intento del corazón del hombre es malo. Entonces, hermano, el hombre tiene ese corazón malo también, y aborrecer la maldad no es tan fácil. ¿O será muy fácil aborrecer la maldad? Cuesta, ¿sí o no? O aborrecer a este diablito que le está hablando, eso no es tan fácil. Ahí me aborrecen más al ángel. Pero aborrecer a lo malo no es tan sencillo. Por eso, hermano, es que podemos decir que el cetro no se le podía dar a nadie más, solamente a Jesucristo. Amén. 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 No, el cetro no le podía dar, porque todo el mundo en esta tierra falla en cuanto a amar la justicia y aborrecer la maldad. Todos ustedes los que están aquí, yo también, tendremos que decir: alguna cosa mala hemos amado, ¿o no? Alguna cosa mala hemos amado, nos ha gustado. Y todos tendremos que decir: alguna cosa injusta hemos querido. Amén. Amén. Alguna cosa injusta hemos querido, pero Jesucristo no. El amor. Santo, santo, santo. Amén. Amó la justicia y aborrece la maldad. Ama la justicia y aborrece la maldad. Jesucristo no es cualquiera. Ama la justicia y aborrece la maldad. En nuestra justicia no podemos tener el cetro. No nos lo daría. No nos lo daría. Romanos 3:26. Romanos 3:26 dice: Romanos 3:26 dice: para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y justificador del que cree en Jesús. O sea, nosotros no podemos tener la justicia. Necesitamos un justificador, o sea, alguien que nos justifique, porque nosotros no podemos tener la justicia. Necesitamos a alguien que nos justifique, y el justificador es Jesucristo. Amén. La pregunta entonces es la siguiente: ¿cómo apegarnos más y más a Él? Ya que nosotros no podemos tener la justicia, ni nosotros podemos aborrecer la maldad en ese grado que Él la aborrece. Entonces nosotros necesitamos es que apegarnos más y más a Cristo. Apegarnos más y más a Él, ¿para qué? Para que Él nos dé justicia, para que Él nos haga aborrecer más lo malo. No hay otra manera. Apegarnos más y más a Él. Ahora mire, hermanos, Salmo 45 otra vez. Y póngame mucho cuidado en esto, mucha atención. Salmo 45. El Salmo 45 dice, antes de empezar el Salmo, dice: al vencedor sobre Sosanín y los hijos de Core Masir, canción de amores. ¿Sí o qué dice? Canción de amores. El Salmo 45 es una canción de amores. Canción de amores. Y habla del rey. Que dijimos que ¿quién es? ¿Quién es el rey? Jesucristo. Y el versículo 9 dice: hijas de reyes, entre tus ilustres está la reina a tu diestra con corona de Ofir. Si Jesucristo es el rey, ¿quién es la reina? ¿Quién es la reina? ¿Y por qué sabemos que es la iglesia? Porque somos la novia. Dice, la iglesia, la reina, está la reina a tu diestra con corona de Ofir. O sea, ahí está la reina, la amada, digámoslo así, de Jesucristo, al lado del coronada también. Tiene una corona. Tiene una corona. Ahora, ¿cuál es la amada del rey? Sabemos que el rey es Jesucristo. Ahora miremos Romanos 9:25. Romanos 9:25. Romanos capítulo 9, versículo 25.
Como también Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, ¿cómo? Y amada, dice amada, a la que no era amada. Entonces, ¿qué es la iglesia? La amada de Cristo, la amada, esa es la amada. ¿Sí o no? Hola amada, ¿cómo están amada? La iglesia es la amada porque dice, y será que el lugar donde antes no era dicho, vosotros no sois pueblo, allí será llamado hijos del Dios viviente. Entonces la iglesia es la amada de Dios, la amada de Cristo. Amén. La Biblia dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces eso lo vemos en Efesios capítulo 5. Entonces, hermano, ¿cómo podemos tener justicia, amar la justicia, aborrecer la maldad? Amando más a Cristo. Amando más a Cristo. Somos la amada de enamorándonos más de Cristo, amándolo más cada día más. Y ahora, ¿cómo podrá uno amar más a Cristo? ¿Sí me entienden? La pregunta. ¿Cómo podrá uno amar más? Ya sabemos, Él nos ama. Él está listo para darnos todo su amor. ¿Cómo podemos nosotros amarlo más? Bueno, no lo es. ¿Cómo puedo yo amar más a otra persona? Estando más con esa persona. Cuidando, no sé, a la otra persona. Mirando a ver qué tiene la otra persona para mí. Caminando más con esa otra persona. Compartiendo más. Hablando más con esa persona. Saliendo más con la... Como una pareja. El jueves o algo así estaba haciendo una fila. Y había un señor aquí, una fila pues de las que llaman por un... O sea, era una fila sentado, pues, ¿cierto? Que llaman por el número ahí, ¿cierto? Pero se demoró eso como una hora. Y había un señor acá, no sé, como unos 75 años, algo así, mírame el número que yo no veo. Entonces yo le empecé a decir, a usted le falta tanto. Como es mayor de edad, le hace más rápido. Mayor de 60 años, más rápido. Hay mucho más que a él. Pero me dice el señor, el viejito de este mes, el otro mes saco los restos de mi esposa. Porque yo la iba a cremar, pero no me dejaron, porque había que venir una hija de Estados Unidos. Y yo dije, bueno, así. Y me dijo, bueno, pero gracias a Dios que va a ir mi yerno y va a ir un no sé quién. Yo no voy a ir a eso. Y dije, pero ¿por qué no va a ir usted? Y me dijo, yo no soy capaz. Porque como le echamos tanto, ¿qué le echan a esos muertos? No sé, algo ahí, tanto hormón o lo que sea, ella todavía debe estar ahí, el cuerpo, y yo no voy a ir a ver eso. Yo no puedo. Yo viví 40 años con esa mujer. O sea, todavía después de muerta la amo. ¿Sí o no? Amén. ¿Cómo puede uno amar más a Dios? Pues apegándose más a Dios. Estando más con Él, compartiendo más con Él, pasando más tiempo con Él, hablando a diario con Él. Amén. Caminando con Él, orando todos los días, leyendo su palabra diariamente, buscando siempre su presencia y no dejarlo de hacer y que pasen los años, los días, los meses y uno estar ahí. Y ese amor se va aferrando cada día más y más y más y más y más. Y entonces, ¿sabe qué pasa? Amamos la justicia y empezamos a aborrecer la maldad. Amén. Por Él, no por nosotros. Amén. Vamos a orar y le damos gracias.